Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este viernes 8 de noviembre. Leemos nosotros la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Estamos en el capítulo 3, versículo 17, hasta el capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Apellido continua de San Pablo. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental apenas a EQ me agendúa por todas partes. Sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, yo y Pablo. Y digo normalmente ya hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Ya ella piñande. Fíjate, frase famosa ya de Pablo no. Pablo dice, hagan lo que yo hago. Imiten mi ejemplo. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice, queridos amigos, como cristianos? Quiere decir que tenemos que ser coherentes. La palabra clave del día de hoy, lleva leitmotiv, idea central de la palabra del Señor para este día es: hagan lo que yo hago. Porque quiere decir que somos auténticos. Quiere decir que somos coherentes con aquello que nosotros decimos que vivimos. Porque si yo cristiano, halandé cristiano, entonces ericoana cristiano lleva. Y cada uno de nosotros tiene que vivir de acuerdo. Apeala Pablo y añandeina. Upeya bebe icoana apeya por la yapoa, porque la yapoa es la vida de un verdadero cristiano comprometido con el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.